Hola, hoy vengo a hablarles del modelo para armar. Este es el modelo denominado también hágalo usted mismo. Es una alternativa a los modelos anteriormente descritos que permite formular un modelo propio ajustado a las necesidades y a la estructura propia de la organización. Este modelo busca adaptarse de manera mucho más fácil a cualquier tipo de organización independiente de su estructura, sin dejar de lado la importancia de los criterios de análisis y por el contrario, considero que al ser un modelo propio, el observador y el analista pueden aplicarlo más fácilmente para realizar el diagnóstico organizacional. Considero que este método puede ser el más completo debido a que es adaptable y recoge las mejores prácticas no solo de los otros modelos como los ya descritos, sino también experiencias propias de la empresa, permitiendo adaptar el modelo para que quede más justo y a la medida, lo que a su vez permite hacer un diagnóstico más completo e inclusivo, exhaustivo, sin dejar ningún aspecto fuera del análisis. A continuación, relaciona las variables que se pueden tener en cuenta para formalizar este modelo, llevándolo a su aplicación en tu organización. Lo primero que debemos tener en cuenta es la organización como tal, el ambiente. Ahí lo que vemos son las variables ambientales para la construcción del sistema organizacional, la sociedad, la comunidad, la reputación e incluso factores ecológicos y todo lo relacionado con sus miembros. Es importante tener en cuenta que los miembros son un aspecto muy importante al momento de realizar un diagnóstico organizacional. En segunda instancia, tenemos la cultura organizacional y la cultura como tal. Básicamente, hablamos de la identidad de la organización, las decisiones, los conceptos de trabajo, la cultura de la sociedad y el entorno en el cual se desenvuelve la organización, las relaciones, las creencias, los valores y todos estos aspectos que unidos forman como tal la estructura cultural de la organización. Es un aspecto también muy importante a tener en cuenta al momento de realizar un diagnóstico organizacional, ya que la cultura de la organización define muchas veces parámetros dentro de los procesos de funcionamiento o procesos funcionales. Como tercer aspecto, tenemos la estructura. Aquí hablamos de variables del perfil de la organización, la descripción demográfica, es decir, qué personas son los miembros, qué tipo de demografía, son personas mayores, son personas menores, son personas jóvenes, ¿sí? Estas variables también son importantes tenerlas en cuenta para verificar de pronto la organización del trabajo y el equilibrio, o su equilibrio como tal, propiamente hablando. Es importante que se tenga en cuenta esta estructura, pues la estructura organizacional define muchas veces o contiene muchas veces los principales problemas que se pueden estudiar o que son causa de estudio. Como cuarto, tenemos la comunicación. La comunicación es factor fundamental. Se debe analizar el sistema comunicacional, las comunicaciones decentes, las comunicaciones informales, lo que es comunicación visual, la comunicación escrita, cómo se llevan a cabo las reuniones, las comunicaciones en todas las direcciones posibles, ascendentes, descendentes, horizontales. Este factor es clave, es fundamental para una organización estudiar y conocer cómo funciona la comunicación en su interior, ya que esto permite a la empresa identificar si los problemas parten de una mala comunicación y cómo puede fortalecer el ambiente comunicacional entre las diferentes áreas, que es lo que normalmente falla en las organizaciones. Como sexto punto, tenemos el conflicto. Sabemos que en las organizaciones se presentan conflictos. Sabemos que hay tensiones entre los miembros, que normalmente hay tensiones entre las áreas, y de pronto no existe una cohesión entre los grupos, hay de pronto conflictos y cómo se lleva a cabo la regulación de estos, ¿sí? Hay que analizar las relaciones en todas las direcciones. Entonces es un factor importante que se debe tener en cuenta también porque sabemos que es una realidad de las organizaciones y no lo podemos dejar de lado al momento de hacer nuestro diagnóstico organizacional. Como séptimo punto tenemos la descripción y evaluación de cargos y desempeño. Las empresas, las organizaciones deben tener definidos unos perfiles de cargo. Hay que definir las funciones, saber si las personas están realizando las funciones y los perfiles de cargo están adaptados realmente a las funciones que se están haciendo. Hay que identificar los mecanismos motivacionales, ¿sí? Hay que identificar también la política de relaciones humanas y todas las preocupaciones que la organización tiene por el tema, los agrados y desagrados de los miembros.
Digamos que el tema de la motivación va de pronto de la mano con la comunicación, ¿sí? Muchas veces tenemos que entender que la motivación deriva de una muy buena comunicación. Aparte de eso, podemos tener planes motivacionales, saber cómo la empresa diseña una estrategia de motivación para todos sus miembros en las diferentes líneas y cómo esto pues afecta de manera positiva a la organización. Cómo implementar nuevas estrategias para mejorar esta motivación en los miembros o trabajadores de la organización. Tenemos también el clima laboral. La atmósfera de los trabajadores es como lo que derivamos también de la comunicación, el conflicto, digamos que podemos englobarlo en ese punto, es cómo está el ambiente entre las personas miembros de la organización. Es importante también tener en cuenta que esto es de vital importancia porque las organizaciones que mantienen un buen clima laboral son agradables para trabajar, generan motivación y al mismo tiempo esto genera una buena comunicación entre sus miembros. También podemos hablar, en los casos que se presente, en los casos que lo amerite, el tema de los sindicatos. No en todas las empresas hay sindicatos actualmente, pero sabemos que es una realidad y que los sindicatos es algo normal de las organizaciones. Y es importante también determinar cómo los sindicatos afectan el proceso natural de la organización y de qué manera nosotros como organización podemos controlar o mantener alineado el tema de los sindicatos para que pues ellos entiendan que hay unas direcciones, que hay unas tomas de decisiones que se deben respetar y que ellos finalmente no se les está vulnerando sus derechos. Conocemos cuáles son las reglas o la función principal del sindicato, pero pues hay que nivelar, hay que equilibrar los procesos para que el sindicato no sea quien tome las decisiones frente a la compañía y que las empresas se vean afectadas o sus procesos se vean afectados precisamente por darle cumplimiento a los sindicatos. Y por último tenemos, y no menos importante, el tema de la toma de decisiones. Es importante en el diagnóstico organizacional saber quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones en la organización. ¿Sí? En este caso, pues son organizaciones burocráticas donde las decisiones se toman en la gerencia y de forma vertical, o la organización permite que sus diferentes miembros o áreas tomen decisiones de manera independiente. Es importante tener en cuenta esto. De esto depende el modelo de la organización y la efectividad de sus procesos al interior de la misma. Entonces, teniendo en cuenta todos estos parámetros, podemos nosotros mismos diseñar nuestro análisis organizacional, ¿sí? La estructura de la empresa que nos va a permitir realizar ese análisis. Entonces, de esta forma podemos acomodarlos más fácilmente a la estructura de cualquier organización y hacer nuestro modelo a nuestro acomodo, como nosotros lo entendemos y de la mejor manera que nos permite identificar la problemática o las deficiencias que queremos atacar para poderlo hacer siguiendo esta metodología. Muchas gracias.